Hace un par de días ha fallecido Cormac McCarthy. Cormac McCarthy era mi escritor, mi novelista favorito, autor de novelas como Meridiano de Sangre, o últimamente estaba leyendo El pasajero y Estela Maris. Cormac McCarthy era un autor muy especial, magnético. Yo lo conocí cuando leí La carretera, un relato asombroso. Para algunas personas es pesimista y apocalíptico, pero es la relación de amor de un padre con un hijo de una manera muy minimalista y es fantástico. La carretera llevada al cine con el mismo título, La carretera. Y Cormac McCarthy le gustaba mucho llevar al cine algunas de sus obras. Quizá algunos de vosotros conocéis el No es país para viejos, donde Javier Bardem hace ese papel de ese psicópata tan especial que es el protagonista de la película, llevada por los hermanos Cohen y por la cual se llevó 4 Oscars. Y allí, digamos, Cormac McCarthy llegó al cine. Y Cormac McCarthy era una persona muy especial. Apenas hay 3 o 4 entrevistas suyas que puedes rastrear en YouTube. Era un experto en matemáticas y en física y no le gustaba hablar de sus libros. Decía que lo que él había escrito allí estaba. Y su manera de escribir también era muy especial. No usaba comillas, apenas aparecen comas en sus textos. Todo él, su persona y lo que escribía era magnético, era especial, era muy singular. Muchos han dicho que es el mejor escritor estadounidense desde Melville o Faulkner. Y yo escuché a Javier Marías que si alguien se merecía el premio Nobel era Cormac McCarthy. Bueno, pero todo esto porque yo querría hoy hacerle un pequeño tributo y hacérselo porque cuando yo leí uno de los textos que él llevó al cine, El consejero, allí aparece a un texto muy interesante que tiene mucho que ver con lo sistémico. Y sea este como mi tributo a Cormac McCarthy explicando lo que él habla sobre lo sistémico en El consejero, en la película y en el guión suyo de El consejero. Por cierto, voy a destripar un poco la película, por tanto, si alguno la queréis ver, saltaos esta parte para que no os haga de spoiler y simplemente id a la escena que voy a mostrar de YouTube y a la explicación posterior. Con eso creo que no os estropeo nada, pero a los demás les cuento un poco la película para situar la escena que os voy a compartir ahora. Bueno, en El consejero, el protagonista, que es eso, un consejero, está tremendamente enamorado de una mujer que es la actriz Penélope Cruz, es la otra protagonista. Y sucede que en un momento dado, un joyero le muestra un diamante maravilloso que creo que cuesta, no sé si $500,000 o $1,000,000. Y el consejero que ama tanto a su prometida quiere regalárselo, evidentemente. Como veis, para los que conocéis la historia de la perla de Steinbeck, ahí está detrás todo el tema de la perla que va a traer una cierta tragedia. Bueno, entonces el consejero, aunque gana bien, no tiene tanto dinero como para comprarle ese diamante. Y entonces un cártel de la droga le sugiere que participe en una pequeña operación que es muy fácil para él. Como él es un hombre de leyes, nadie va a dudar de él y se trata de que él acompañe a pasar la droga, creo que es a México. Bueno, entonces la cosa no sale como era de esperar, la operación falla y los narcos secuestran a la enamorada a la novia del consejero y se ve que va a ocurrir lo peor. Y entonces sucede esta escena donde el consejero está pidiendo que hagan algo por ella y el jefe del cártel le responde lo que le vais a escuchar que responde. Curiosamente es el jefe del cártel, la persona, por así decir, del imperio del mal, el que hace las reflexiones que vais a escuchar. Lo comparto con todos vosotros.
But I can only tell you what I already told our friend. There's no one to talk to. I come to Florida. Florida's closed. I would do whatever you suggest. I have no suggestions, Counselor. We could meet someplace. We're meeting now. I'm not sure you understand my position. But I do, Counselor. Actions create consequences which produce new worlds, and they're all different. Where the bodies are buried in the desert, that is a certain world. Where the bodies are simply left to be found, that is another. And all these worlds, heretofore unknown to us, they must have always been there, must they not? Did you say something? I don't know what I was saying. Counselor, at some point, you have to acknowledge the reality of the world that you're in. There is not some other world. This is not a hiatus. Hiatus. ¿Cómo? I believe the word is hiatus. Can you spell that for me, please? H-I-A-T-U-S. Hiatus. Thank you, Counselor. Will you help me? I would urge you to see the truth of the situation you're in, Counselor. That is my advice. It is not for me to tell you what you should have done or not done. The world in which you seek to undo the mistakes that you made is different from the world where the mistakes were made. You are now at the crossing, and you want to choose, but there is no choosing there. It's only accepting. The choosing was done a long time ago. Are you there, Counselor? Yes. I don't mean to offend you, but reflective men often find themselves at a place removed from the realities of life. In any case, we should all prepare a place where we can accommodate all the tragedies that sooner or later will come to our lives. But this is an economy few people care to practice. Do you know the words of Machado? I know his name. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lovely poet. Machado was a school teacher, and he married a young, beautiful girl, and he loved her very much, and she died. And then he became a great poet. I'm not going to become a great poet. Well, perhaps not, but even if you were to do so, it would not help you. Machado would have traded every word, every poem, every verse he ever wrote for one more hour with his beloved. And that is because when it comes to grief, the normal rules of exchange do not apply because grief transcends value. A man would give entire nations to lift grief off his heart, and yet you cannot buy anything with grief because grief is worthless. Why are you telling me this? Because you continue to deny the reality of the world you're in. Do you love your wife so much, so completely, that you would exchange places with her upon the wheel? And I don't mean dying because dying is easy. Tell you. That is good to hear, Counselor. What are you saying? Are you saying this is a possibility? No, it's impossible. You said I was that man at that crossing. Yes, at the understanding that life is not going to take you back. You are the world you have created. And when you cease to exist, this world that you have created will also cease to exist. But for those
with the understanding that they're living the last days of the world. Death acquires a different meaning. The extinction of all reality is a concept no resignation can encompass. And yet, in that despair, which is transcendent, you will find the ancient understanding that the philosopher's stone will always be found despised and buried in the mud. This may seem a small thing in the face of annihilation until annihilation occurs. And then all the grand designs and all the grand plans will be finally exposed and revealed for what they are. And now, counselor, I have to go because I have to make other calls. If I have time, I think I'll take a small nap. Privileged to have with us Karl Marx, the founder of modern social. Bueno, imagino que habráis visto que es impresionante esta escena con el jefe del cártel dándole todas estas dosis de sabiduría. Hay muchos lugares sobre los cuales meditar, sobre el duelo, como que el duelo no tiene valor y no puede equilibrar nada. Es un tema sistémico importante. O todo lo que habla ahí el jefe del cártel sobre la aniquilación, la extinción del mundo. Pero yo me voy a centrar en dos frases que cuando las escuché a mí me resultaron fascinantes porque tenía todo que ver con lo que hacemos en el trabajo sistémico. Él dice: el mundo en el que pretende enmendar las faltas que cometió es diferente del mundo en el que dichas faltas fueron cometidas. Y eso es así. Los hombres, con nuestra responsabilidad, creamos mundos. Y esos mundos son diferentes. En otras palabras, no es que el mundo esté allí y yo estoy fuera del mundo, sino que siempre estamos dentro de un mundo. Y el trabajo sistémico con una constelación es ver cómo alguien está dentro de un mundo con una serie de relaciones, interconexiones, elementos. Y cómo ese mundo, que a veces llamamos el mundo del problema, en una constelación lo convertimos en el mundo de la solución. En este caso, cuando habla el jefe con el consejero, dice: no, es el mundo de más problemas, porque la responsabilidad personal le ha llevado a entrar en otro mundo. Puede parecer una cosa obvia, pero a veces esto se traduce en las constelaciones. A veces las personas piensan que hacer una constelación es hacer algo allí y dejar que eso haga, como si estuviésemos separados de ese mundo. Pero un cliente siempre está dentro de ese mundo. Y aparece una palabra muy interesante en la escena del consejero, que es la palabra hiato. Fijaros que el tiempo que se dedican a decir cómo se escribe hiato, de qué habla hiato. ¿Por qué? Porque ¿qué es un hiato? Cuando tenemos una palabra, tenemos un diptongo, por ejemplo, decimos ruido, 2 sílabas. La U y la I están unidos. Eso es diptongo. Pero hiato es cuando hay un corte, cuando decimos océano. O cuando, es decir, se generan 2 sílabas diferentes, como si hubiese un corte. Y a veces, con los cortes, con los hiatos, cambiamos el mundo y las condiciones del mundo en las cuales vivimos. Y eso es lo que experimentamos muchas veces en nuestra vida y en el trabajo con constelaciones. Y ahí creamos mundos. Como os decía, Cormac McCarthy sabía mucho de física cuántica y de todos los conceptos de la física. Y es como esa idea de entrar en el mundo. De qué manera entramos en el mundo con nuestra responsabilidad. De qué manera entramos en el mundo sistémico cuando somos capaces de
colocarnos dentro de una constelación con todos nosotros. No existe yo y el mundo afuera, sino que con nuestras acciones vamos cambiando el mundo. Y ahí conecto con un mantra que me habéis oído seguramente en algunos momentos. Si cambio la manera como entro en contacto con ello, tal vez ello cambie la manera como entra en contacto conmigo. Si cambio la forma de relación con ello, y ello puede ser el mundo, tal vez el mundo cambie la manera como entra en relación conmigo. Cuando vamos actuando sobre el mundo, creamos nuevas condiciones, nuevas constricciones, limitaciones a lo que podemos hacer, pero también nuevas posibilidades. En inglés hay una palabra que se llama affordances, lo que está permitido en este mundo, lo que se me permite no en términos éticos, sino de condiciones de posibilidad. Espero que podáis sacar un poco lo que está diciendo allí Cormac McCarthy y cómo eso tiene que ver con una manera distinta de entender la vida. El consejero pensaba que podía comprar, no lo quiero decir por sí, para no estropear a los que están con él, los que quieren ver la película, pero es como que cambian las posibilidades en relación a lo que se puede hacer o no hacer. Esa es una de las frases. Y la otra, que viene a continuación, tiene que ver con otro aspecto que a mí me resultaba sugerente. Después de decir esto, el jefe dice: los hombres reflexivos se hallan a menudo en un lugar alejados de las realidades de la vida. Todos deberíamos tener listo un lugar donde alojar todas las tragedias que tarde o temprano llegarán a nuestras vidas. Pero ese es un recurso que muy poca gente emplea. Repito, los hombres reflexivos se hallan a menudo en un lugar alejados de las realidades de la vida. Todos deberíamos tener listo un lugar donde alojar todas las tragedias que tarde o temprano llegarán a nuestras vidas. Pero ese es un recurso que muy poca gente emplea. Cuando escuchaba esto me acordaba un poco de mis constelaciones circulares. Cuando escuchaba esto de cuál es ese lugar, pues bien, yo entiendo que ese lugar es una particular manera de estar orientados en la vida. Es decir, tenemos que estar colocados de una manera, aprender a estar colocados, orientados, tomar una posición en la vida, de manera que cuando nos vengan los embates de la vida, estemos preparados para sostenerlos, para tomar decisiones, quizás solamente para aceptar, como parece que le indica el jefe al consejero. Vosotros sabéis que, por ejemplo, cuando se juega al tenis, cuando el que está restando va a recibir el saque del oponente, toma una determinada posición, generalmente con las piernas un poco flexionadas, la raqueta en una posición curvada, o sea, delante del cuerpo, de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué es esa posición? Porque él no sabe hacia dónde le va a sacar el contrario, pero esa posición es la mejor posición para que si le saca a derecha, poderle devolver de derecha, o si le saca cruzado, poderle devolver de revés. O lo mismo cuando uno practica karate o taekwondo. Hay una posición, hay una orientación que ayuda a que estés mejor preparado para, digamos, para recibir el golpe. Ese es el lugar, es esa orientación. Y cuando Cormac McCarthy hablaba de los hombres reflexivos deberían tener ese lugar, yo entendía que el trabajo que hacemos con constelaciones circulares, que significa entender lo que está pasando en nuestra realidad, sea fácil o difícil, sea muy grande o sea una cosa pequeña, nos vaya enseñando a desarrollar esa orientación, esa manera de orientarse, de estar colocados en la realidad. Dos ideas interesantes que me venían a mí escuchando la charla del consejero y que os invito a que la escuchéis de nuevo porque es realmente emocionante y profundo lo que Cormac McCarthy nos está brindando. Una sobre cómo las personas no estamos fuera de la relación yo-mundo, estamos siempre dentro de esa relación yo-mundo y con nuestras acciones, con nuestra agencia, con nuestra responsabilidad,
en el sentido de qué respuestas damos, creamos un mundo o creamos otro mundo. No estamos afuera y el mundo está allí delante, estamos siempre dentro de ese mundo y siempre dentro de ese mundo actuamos. Una segunda, aprender a tomar una orientación adecuada, aprender la postura, digamos, básica, la postura que es como de volver a casa, de estar dentro de casa, de enraizados, fundamentados, para que cuando vienen los embates de la vida estemos lo mejor preparados para responder, aunque responder a veces simplemente sea aceptar. Y valga esto como un pequeño tributo a Cormac McCarthy, mi novelista favorito. Y si tenéis oportunidad, leed La carretera. Un abrazo a todos.